vamos a otra nota y a lo que ha pasado esta semana también, pero esto es un asunto que viene de mucho tiempo atrás. Hay pues un enfrentamiento permanente entre los fujimoristas y los toledistas. Bueno, eso tiene muchos años. El tema del... Obviamente, Toledo nace políticamente como una reacción a Fujimori, entonces quiere colocarse permanentemente en ese lugar, son antagónicos, ¿no? Claro, son antagónicos. Bueno, y el indulto ha generado, la posibilidad del indulto ha generado pues que se pongan nuevamente en estas orillas. Vamos a hablar de este tema, pero vamos a tener primero un reportaje, es precisamente Perú Posible versus el Fujimorismo, que preparó María Eugenia Guevara. Él, que se jacta de ser el defensor de la democracia, lo único que hace con esos comentarios y actitudes es ser un sátrapa. Sátrapa, según el diccionario de la Real Academia, hombre sagaz, que sabe gobernarse con astucia e inteligencia o que gobierna despóticamente. Pero, ¿a qué se debe tremendo despliegue de desprecio lingüístico? El señor Alejandro Toledo toma whisky, pero también destila odio. A la rebuscada retórica del joven Fujimori se le sumaron los disparos tuiteros de Keiko, quien tampoco se guardó nada. Con singular odio, pide que para que indulten a mi padre, le garanticen que muera en 2 meses. Pero no se queda ahí, con toda la chispa que la caracteriza, continuó. Sería mejor que cuando Toledo 927 tome, no declare, y si va a declarar, que no tome. La derrota electoral y el alcohol son una mezcla peligrosa. Se ha pasado del psicosocial, que era más bien algo que te metía las ideas por lo bajo, ¿no?, a una estrategia comunicacional de impacto y de choque. El fujimorismo se ha dado cuenta que lo que necesita es un impacto directo. Por lo tanto, este tipo de respuestas son coherentes dentro del estilo comunicativo, del estilo mediático que está adquiriendo el fujimorismo ahora, ¿no? La ira de los Fujimori no le desató un nuevo diagnóstico oncológico, sino las declaraciones en las que el último miércoles el expresidente Alejandro Toledo se pronunció en contra del posible indulto al condenado Alberto Fujimori. Que primero firme él la petición, segundo, que pida perdón, tercero, que una comisión de médicos peruanos especializados en oncología y médicos de Europa, de los Estados Unidos, que vean, y si tiene un cáncer terminal y si va a morir en 1 mes o 2 meses, oiga, hay que soltarlo. Si se va a morir en 1 mes o 2 meses, que lo suelten. El término suelten no se refiere necesariamente a un humano. Podemos hablar de un animal en los temas, y eso es lo que en realidad no entendemos. Creo que el tema ahora sí, el del indulto, debiéramos tratar de encajonarlo nuevamente, tratar de mover todas estas salidas que se están dando hacia donde debe estar, el lado humanitario, el lado médico, el del que Alberto Fujimori reconozca y pida perdón, pero formalmente, de que garantice que va a pagar la reparación civil, ser tratado como todos los peruanos, de acuerdo a la ley. Pero este enfrentamiento, si bien es el primero que dentro del episodio del indulto coprotagoniza directamente a Alejandro Toledo, no es el único. Recordemos que apenas los Fujimori presentaron la solicitud para indultar a su padre, Perú Posible difundió un comunicado en el que le exige a Alberto Fujimori que primero pida perdón. Lo que proponíamos era que indulto sí y solo sí, primero fuera el tema médico de lo más imparcial posible, que se garantice la reparación civil, que se pida perdón y que se garantice la continuidad de los juicios. Y entonces Fujimori hizo como que pidió perdón, pero en una pintura muy a su estilo. Perdón por lo que no hice y por lo que no pude evitar, dice Fujimori. Y eso debe haber enervado aún más a los Perú Posibilistas, que encima son quienes iniciaron y le metieron todo el punche al proceso de extradición que finalmente hizo posible que la justicia peruana condene a Alberto Fujimori por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Es que además, si recordamos, lo que hizo que nazca Perú Posible como partido político presidenciable fue que ellos fueron lo último que quedó en pie de la oposición en la carrera presidencial del 2000. Lo que sucede es que el antifujimorismo siempre ha buscado una representación política. Digamos, si hay alguien que es
casi naturalmente, genéticamente antifujimorista es él. Lo que sí sabemos de él es que es finalmente un antifujimorista. De él más bien tenemos pruebas de su antifujimorismo. Por más que se quiera colgar del fujimorismo, su 6-7% que tiene actualmente de aceptación hace que sea ya un candidato para el 2016 que no va a estar ni siquiera entre los 7 u 8 que van a pelear la presidencia de la República. El origen del fortalecimiento del toledismo y de Perú Posible fue a raíz de luchar contra la dictadura de Alberto Fujimori. Entonces es natural, ese fue nuestro origen. Pero en mi caso, yo considero que ya no debiera ser parte de nuestro discurso. Forma parte de nuestra historia. Una historia fuerte, una historia rica, pero que debiera quedar allí. Y en estas últimas elecciones, esta rivalidad marcó casi por completo la agenda de Perú Posible y del fujimorismo. ¿Recuerda usted cuando un avesado Alejandro Toledo abrió el debate sobre la despenalización de las drogas? Ya, a esta astuta movida, la primerita en responder fue Keiko Fujimori, y respondió así. Keiko fue la primera que decidió predicar con el ejemplo y con show para la prensa de por medio, quiso dejar bien en claro que ella no toma, no se droga y no baila pegadito. No baile, ¿no? No sabemos si por eso, pero Toledo fue eliminado en la semifinal. Cuando todos empezaron a alinearse para la segunda vuelta, a Toledo le ofrecieron apoyar a la candidata naranja y el Cholo sacó el cuerpo en una. Hoy recibí a Pedro Pablo en mi oficina. No vino solo a proponer un acuerdo de 6 puntos, dio un paso más. Insinuó el apoyo a Keiko Fujimori. Pedro Pablo no me conoce. Y poco después, luego de decir que no apoyarían a nadie, Perú Posible decidió darle su voto de confianza al rival electoral de los fujimoristas, como para no perder la costumbre. Y nos preguntamos si esta enemistad es puramente política o si está condimentada con otros elementos. Donde ha mostrado el país en realidad ese odio visceral que tiene el fujimorismo. Yo entiendo que todavía está dolido, porque en las elecciones pasadas, cuando él ya se creía presidente, cuando él ya se creía que iba a ser nuevamente el gobernante del país, fue relegado a un cuarto lugar por Keiko Sofía. Y aunque esta guerrita entre toledistas y fujimoristas podría quedar como una anécdota más sin importancia, hay un detalle importante que podría cambiar una vez más en lo que va del gobierno de la gestión de Humala todo el mapa de alianzas políticas. ¿Qué pasaría si, a pesar de la oposición de uno de los últimos aliados originales que le quedan, Ollanta Humala decidiera indultar a Alberto Fujimori? El pragmatismo de Humala inclusive va a hacer que logre traicionar a aquellos sectores antifujimoristas que lo apoyaron en la segunda parte de la campaña del 2011. Imagínese el horror. Imagínese que de pronto la política peruana termine pariendo la más inesperada de las criaturas. Habría un sector fujimorista que podrían darle un apoyo político en los últimos años de su gestión. No queremos ser alarmistas, pero ese indulto podría ser la partida de nacimiento, no sabemos con qué fines, de un espécimen jamás imaginado. ¿Sería posible, estimado televidente, que nazca en el Perú una especie de fujihumalismo? Bueno, a ver...